Y bueno, vamos a dar comienzo a la siguiente presentación titulada Estrategias y criterios en la conservación de los textiles integrados en el patrimonio escénico y titiritero para su adecuada preservación. Esta conferencia la va a impartir Sofía Vicente Palomino, que es doctora en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia y profesora titular de la misma universidad en el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Facultad de Bellas Artes. Como profesora, imparte docencia tanto en el grado de Conservación y Restauración de Bienes Culturales como en el Máster Oficial de Conservación y Restauración de Bienes Culturales con la especialidad de textiles. Además es miembro investigador del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio. Ha dirigido un gran número de trabajos de grado, máster y tesis doctorales. También ha participado y dirigido varios proyectos nacionales e internacionales de investigación centrados en el estudio de tejidos de valor cultural, así como la caracterización y el análisis de los materiales utilizados en la conservación y restauración de los tejidos. Los resultados obtenidos han sido publicados en revistas científicas de elevado índice de impacto, así como en congresos nacionales e internacionales. Así que bueno, pues, Sofía, cuando quieras. Hola, buenos días o buenas tardes. Bien, voy a compartir la pantalla. Bien, en primer lugar, agradecer al IPC por haberme dado la oportunidad de participar en este webinar que realmente me está resultando súper interesante y especialmente a Raquel por haberme introducido en este mundo que me parece fascinante porque realmente no solo es que el textil forme parte de este patrimonio, sino que realmente tiene muchas similitudes en cuanto a las problemáticas que podemos ver. Bien, además de mi agradecimiento al IPC, quiero expresar mi gran agradecimiento por todas las personas que han estado a lo largo de los años participando en todo el trabajo que lleva a cabo el área de textil del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y del Instituto de Patrimonio. Bien, en la actualidad somos un grupo multidisciplinar cuya principal compañera y de andaduras es Lola Yussá, que es la química que participa en todas las investigaciones que realiza este grupo, y a las grandes restauradoras textiles que tengo que trabajan conmigo, que son Ana Carrión, Laura Pardo y Eva Montesino, que prácticamente han colaborado en todos los ejemplos que voy a poner a continuación. Bien, como les comentaba, el textil es un importante elemento intercultural, al igual que los artefactos mecánicos, que aparentemente son una materia inerte. Sin embargo, en su interacción con el ser humano y sus manifestaciones participa activamente de la vida, de nuestra vida. El tejido completa y potencia la expresión de los artefactos mecánicos y que lo contienen. Bien, lo primero que nosotros consideramos importante es poner en valor para conservar el textil. En este caso sería el textil asociado a los artefactos mecánicos. Bien, el textil tiene una importancia enorme y es debido al uso que tiene. A nivel etnográfico, a nivel sociológico, es el reflejo social, es el reflejo de los ritos, de las costumbres, de las religiones. También tiene una importante connotación técnica que se ha ido adaptando a lo largo de la historia y en este caso, que veremos más adelante, se adapta también a la forma en la cual se utiliza en este patrimonio. Además, también podemos encontrar que se introduce la moda, el arte y la iconografía. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Pues lo primero es identificar. Para poner en valor estas piezas, para poner en valor el textil que contienen, hay lo primero que hacer una gran labor de identificación
para dejar claro que es necesaria su conservación. Para ello, ¿qué hay que hacer? Pues estudiar los materiales, las técnicas de construcción, analizar la problemática y todo su contexto cultural. Bien, el contenido que vamos a realizar va a constar de 4 puntos. Primero, lo que es la integración del textil y el estudio de materiales y técnicas en este patrimonio. Después analizaremos la problemática y, por último, hablaremos de las intervenciones y del almacenamiento y de los materiales que son necesarios para este almacenamiento y la importancia que este tiene. Bien, tras la invitación de Raquel a participar en este curso, me planteé realmente que podía aportar eh, dentro de este área, ¿no? Hay que pensar que para mí es nueva en fin, la introducción en este mundo y pues lo que hice fue coger de toda mi experiencia de más de 20 años trabajando en textiles y ver cómo enfocar este trabajo. En primer lugar, lo que hay que tener claro es cómo se integra el textil. Eso es muy importante. Entonces, eh, viendo el variopinto mundo en el que nos encontramos, he dividido esta forma de integración en lo que sería indumentaria que puede extraerse dentro de lo que es este patrimonio. Aquí vemos, por ejemplo, una prenda extraída de un conjunto. Indumentarias o estructuras textil están unidas o forman parte de la propia estructura de la obra. Tejidos que refuerzan la estructura de las obras, adheridos con aprestos o con imprimaciones, también están muchas veces clavados o con otro tipo de materiales como pueden ser cueros. Y por último, todo lo que tiene que ver con el atrezo. Aquí nos vamos a encontrar pues desde telones hasta pues otros tejidos como cortinones y demás tejidos que pueden acompañar en lo que es el conjunto de la expresión. Bien, en primer lugar, nosotros siempre nos planteamos, antes de comenzar, pues lo que hemos ya apuntado, que es saber qué es lo que tenemos entre manos. Y para eso realizamos toda una serie de análisis no destructivos, que es lo común, que es realizar toda una serie de fotografías y de documentación fotográfica con diferentes iluminaciones y con diferentes aproximaciones. Bien, este recorrido se realiza no solo al principio, sino durante todo el trabajo y sobre todo hay que referenciar del principio al final para luego obtener esas referencias de cuál es la evolución y cómo ha funcionado el trabajo. Bien, otra serie de análisis que nos van a ayudar mucho a saber el estado en el que se encuentran los materiales y los propios materiales en sí son la colorimetría, el pH y análisis de superficie y luego ya dependiendo de la necesidad, otros análisis como pueden ser FTIROS MLX. Bien, una vez que tenemos todas las herramientas, siempre solo se utilizan las necesarias para nuestro objetivo, que es conservar adecuadamente las piezas. Lo primero que tenemos en cuenta en este patrimonio es que tenemos una gran diversidad de materiales. Primero tenemos toda una serie de fibras naturales, como son la seda, la lana, el algodón, las fibras liberianas. Luego tenemos toda una serie ya de fibras sintéticas y semisintéticas que se han ido incorporando a lo largo de la historia, ya que todo el textil que forma parte de estas obras pues ha llevado el mismo recorrido que ha llevado el textil en el ser humano, en la evolución técnica y química. Además de las fibras, tenemos también toda una serie de tejidos, desde los más sencillos, con ligamentos fundamentales, hasta los más complejos, como pueden ser tejidos labrados o otros tipos de tejidos, como pueden ser diferentes tules y gasas o incluso tejidos no tejidos.
Bien, de todos estos tejidos, los que últimamente más estamos viendo son todos los tejidos denominados ahora de peluche, que bueno, parten inicialmente de lo que sería la idea de los terciopelos. Estos tejidos tienen una particularidad muy específica, que es justamente este pelo. Algunos de ellos son, incluso están realizados sobre tejidos elásticos. Entonces, tienen unas especificidades que han entrado a formar parte dentro de este patrimonio. Además de toda la diversidad de fibras de ligamentos, vamos a tener toda una serie de técnicas de ornamentación que van también a aumentar esta complejidad que vamos a comentar. Bien, normalmente las pinturas que se realizan para los telones suelen estar realizadas con técnicas al aguazo, pues las más antiguas estaban realizadas con pigmento y colas, y luego las más modernas pues ya han ido utilizando otro tipo de pinturas, pero en todas ellas se coincide en que no existe preparación. Esto le da una serie de características específicas a estos tejidos. Aquí vemos una microfotografía en la cual se ve, esto de aquí sería el tejido, un tejido de algodón, y aquí vemos cómo las capas de pintura están depositadas directamente sobre el tejido. Otras técnicas de ornamentación que ya vamos a ver directamente, sobre todo en indumentaria, van a ser los bordados. Pueden ser también acabados que tengan los textiles, como el moiré o algún tipo de gofrado, el que tengan las prendas, y estampados. Eh, Todas estas técnicas no las podemos encontrar en cualquiera de las piezas de indumentaria que vamos que existen en estas piezas. Además de todo ello, vamos a tener toda una serie de puntillas o de bordados con pedrerías y con elementos metálicos, o lo que hoy en día se llaman laminados metálicos. Hasta en un principio estos laminados metálicos estaban realizados mediante láminas de metal, que aquí tenemos, por ejemplo, un esquema en el cual en muchas ocasiones, sobre todo ya finales del 19, principios del 20, tenemos cobre. Normalmente tienen un laminado en el cual primero hay cobre, después puede haber plata, y oro sería la máxima. Y en ocasiones tenemos este laminado con cobre, plata y luego algún tipo de laca que le da colores. Estos serían dijéramos, los materiales más nobles. En la actualidad, a partir del gran desarrollo de los derivados celulósicos, empiezan a introducirse, por ejemplo, en lentejuelas y en láminas, pues todo lo que serían laminados pues que están formados por acetatos, nitratos, gelatinas y en ocasiones recubrimientos, como vemos aquí en esta imagen, pues que ya esto, por ejemplo, son laminados de piezas de los años ya 70 y 80, en los cuales vemos que es una resina con un papel aluminizado, y esto va enrollado a normalmente lo que son las almas, que es todas las fibras, que en este caso sería de rayón de viscosa. Con lo cual, como podemos ver, todo esto va a dificultar mucho la labor de conservación, porque son materiales, estos últimos que estamos hablando, son materiales realmente con con muy pocas posibilidades de una conservación a largo plazo. Bien, vamos con este pie que hemos hablado, que hemos introducido de los nuevos materiales, bueno, que ya no son tan nuevos. Ahora ya tenemos otros elementos plásticos, que algunos tienen mayor resistencia. Pues vamos a ver eh, cómo influye todo esto, todos los factores, cómo influyen en el deterioro de estas piezas. Vamos a tener, por un lado, todo lo que son los factores intrínsecos, ¿vale? Lo que es la naturaleza de los materiales. Eh, en esta gradación de menor a mayor, pues desde la fibra hasta lo que es la obra, tenemos toda una serie de momentos
en los cuales la naturaleza y la mayor o menor pulcritud y calidad de los materiales y de la gestión, pues hace que estas piezas sean más o menos vulnerables. Y aquí es donde introducimos el concepto de obsolescencia de calidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a tener una serie de piezas que realmente tienen una conservación realmente muy difícil, porque son materiales que se descomponen, ¿vale? Y la introducción de, bueno, materiales a veces, y a veces estos materiales también se descomponen porque se les han dado tratamientos químicos. Bien, además de este problema, luego tenemos toda la cuestión de uso y manipulación de las piezas. En este caso tendríamos además una doble vertiente. Por un lado sería el uso y la manipulación de estos títeres, marionetas o otros elementos de este área patrimonial, más lo que es el uso y la manipulación de las piezas textiles. Todo este uso y manipulación, además, va a tener otro punto más en cuenta, que es si realmente se almacenan, sobre todo el almacenaje, si se almacenan adecuadamente o si se tratan o se exponen adecuadamente. También tenemos los factores biológicos que tienen que ver con todo este mantenimiento de las piezas. Y aquí es donde viene el segundo concepto importante en lo que es la obra textil, y creo que también podemos compartir muchos de estos conceptos con este área de patrimonio, que es la obsolescencia de uso. Este es un concepto importantísimo porque muchos de los textiles se van a perder por un uso, ¿vale? Que a veces malentendido, cuando se estropea se va arreglando o se cambia. Y otro problema es cuando dejan de usarse, que dejan de tener importancia y también se pierden. Bien, una vez tenemos claros todos los factores y cómo influye toda esta cuestión, vamos a ver algunas cuestiones que son puntuales, que son, por ejemplo, las manchas, lo que son manchas y suciedad, que en realidad es fácil de eliminar en la mayoría de los casos, pero hay otros casos en los que no se puede eliminar. La mayoría de las veces cuando trabajamos y limpiamos una pieza textil, pues las manchas no llegan a irse. Y si no se van, pues no se van y no pasa nada. Es como lo de la arruga es bella, pues lo mismo. Entonces hay como una gran obsesión por cuando se restaura una pieza textil, pues que tenemos el concepto de restauración de pintura, ¿no? Que tiene que quedar perfecta, impecable, como si fuera el primer día. En el textil esto es imposible, porque si una mancha pasa a formar parte, como si fuera una especie de tinción en la cual entra a formar parte del polímero, hay un anclaje químico, evidentemente no se puede eliminar a no ser que se hagan tratamientos agresivos de blanqueos o alcalinos, que creo que no es lo adecuado si estamos pensando realmente en conservar el patrimonio textil. Bien, entonces ya hemos hecho este recorrido, hemos llegado a ver las problemáticas reales que tiene el textil, y pienso que el textil asociado a este patrimonio. Eh, Vamos a continuar, una vez que ya tenemos esto claro, en cuáles serían las intervenciones. Estas intervenciones siempre deben ser adaptadas a cada obra, y esto lo vamos a realizar en primer lugar porque llevamos dedicándonos desde el principio de la creación del área de textil a investigar todos los sistemas, todos los sistemas de intervención, porque muchas veces los sistemas en realidad en sí no son ni buenos ni malos, simplemente hay que actualizar la metodología, mejorarla, y en otros casos pues hay que desechar también materiales o incorporar nuevos materiales, que la verdad es que igual que se han incorporado nuevos materiales en los textiles, la realidad es que se han incorporado muchos y muy buenos métodos
y materiales para poder hacer más eficiente y más adecuada la conservación y restauración de los textiles. En realidad, desde que yo empecé hasta hoy en día, puedo decir que hay cosas que no se me hubiera ocurrido nunca hacer cuando empecé, que hoy realmente puedo realizar con muchas garantías, con todas las garantías de éxito. Bien, además de todo este estudio que hemos dicho que es necesario para identificar y para saber lo que tenemos entre manos, tenemos también que realizar una serie de pruebas que son necesarias para poder intervenir adecuadamente. Es decir, saber cuál es el pH de la pieza, que con todo lo que ya tenemos andado de materiales, pues nos dará una serie de datos sobre la problemática de estos materiales. También nos va a dar información sobre si tiene acabados o tiene sustancias en superficie o el tipo de suciedad, cómo le afecta. Se puede realizar de varias maneras, siempre hay que tener en cuenta no perjudicar en absoluto a la pieza, es la pieza la que manda y nosotros solo podemos trabajar en función de lo que ella pueda asumir. En el caso de que el agua directa no sea adecuada, pues se tienen otros métodos, como es el sistema de la lectura de pH a través del gel de agarosa, que da muy buen resultado y además es muy específico. Otras de las pruebas importantes son las de tensión superficial, que nos van a hablar de cómo, de la sensibilidad de las piezas al agua y también de cómo migran. En fin, nos da muchos datos interesantes. Otra de las pruebas importantísimas es la prueba de solidez de los tintes, ya que es fundamental para si vamos a realizar algún sistema de tratamiento en medio acuoso. Lo mismo pasa si en el sistema normal de poner, de tamponar o de extraer algún hilo no es el adecuado, pues se pueden realizar también con el gel de agarosa, que nos va a dar toda una serie de datos de la sensibilidad de los tintes. Bien, pues una vez que se estudia todas las partes del textil que se va a evaluar para ver qué se puede, qué intervención es la adecuada. Pasamos a la primera, que sería la limpieza mecánica o de superficie, que se realiza mediante aspiración, pero que todas las intervenciones, lo que yo quiero que quede claro aquí, es que todos los tipos de tratamientos tienen su límite y el límite lo marca la pieza. Y hasta lo más común y lo que más inocuo se considera que puede ser una limpieza mecánica, pues puede haber obras como esta, en la que realmente es una tarea que hay que valorar. Esta obra, por ejemplo, es un cuerpo que tiene un tratamiento de los que se realizaban a principios, empezaron a realizarse durante una época, que es la incorporación de cargas químicas y que en pocos años se dio cuenta que lo que hacían era pues destruir la seda. Aquí vemos unos ejemplos de cómo está el tejido. Bien, aquí también quiero poner en valor una cuestión, y es que no es necesario intervenir todas las obras. Cuando a uno le llega una obra, sí, creo que debemos ser correctos, debemos ser profesionales, y si en estos momentos no se puede trabajar, no se puede hacer una intervención directa, pues creo que debemos ser conscientes y no hacerla, y esperar a que en el futuro pues, se puedan hacer este tipo de intervenciones. Bien, dentro de la limpieza mecánica pues se ha avanzado mucho, aparte de la microaspiración, pues con diferentes borradores o esponjas que se pueden trabajar. Normalmente nosotros lo que hacemos es colocar un testigo cuando empezamos a aspirar, para ver si se aspira algo que no se tenga que aspirar, si es frágil y vemos que no se puede hacer. Aquí tenemos el testigo, en este caso, pues por ejemplo, vemos que solo hay suciedad. Bien, además de la aspiración, pues se trabaja con este tipo de borradores y esponjas, que hoy en día pues realmente están dando muy buenos resultados. Aquí vemos algunos trabajos realizados en esta pieza, son piezas que se han trabajado ahora para la exposición que ha habido en la Casa Museo Benlliure de Valencia. Y aquí vemos un ejemplo de estos tratamientos con borradores
antes y después de elementos metálicos. Otra de las cuestiones importantes es la eliminación de deformaciones. La mayoría de las veces no vamos a intervenir una pieza en medio acuoso ni vamos a hacer grandes intervenciones porque las piezas no lo necesitan. Las piezas a lo mejor lo que necesitan simplemente es una aspiración, hidratación y una eliminación de deformaciones que pueden con el tiempo crear cortes o otras problemáticas. Aquí vemos en esta pieza toda la parte de lazos que tenían y de cintas, pues que era realmente lo que más problemático tenía y simplemente se soluciona con una buena pues hidratación mediante ultrasonido. Esta es una de las obras que hemos restaurado recientemente, que es San Pitopato. Es una pieza que nos ha hecho ver cuáles son las problemáticas específicas de este tipo de piezas. En este caso, una de las principales importancia que el dueño tenía clara era que no debía perder su físico, o sea, no debía cambiar su volumetría, ya que esta es característica principal de este personaje, bueno, de este gato. Aquí tenemos las problemáticas que vemos con este tipo de tejidos. Por un lado sería la abrasión y la pérdida de pelo. Bueno, múltiples manchas. Se hizo un estudio con Wata para ver qué ocurría si se lavaba en medio acuoso. Evidentemente cambia completamente la forma, con lo cual pensamos que no es adecuado hacer este tipo de intervenciones totales en estas piezas porque realmente puede cambiar mucho su expresión o su forma. Bien, aquí vemos con ultravioleta los problemas que tenía de manchas. Vemos que estudiamos, aunque es un poliéster, en teoría, pues lo que es el pH de la fibra no va a ser significativo, sin embargo, si veis el dato, está ácido, ¿vale? Eso es debido a la grasa y a la suciedad que contenía. Aquí vemos también la parte delante del pico, que también está abrasionada. Y la intervención se realizó mediante aspiración, esponjas, se peinó, se desenredó el pelo y aquí tenéis el antes y el después de este trabajo. Aquí tenéis el antes y el después del gorro, que estaba bastante amarillo. Y como veis, esta parte que es una intervención mínima puede ayudar muchísimo a la conservación y a la estabilización de estas piezas. Cuando hablamos de piezas de indumentaria pasa lo mismo. En la mayoría de las ocasiones no se van a intervenir en medio acuoso, o sea, en inmersión o en mesa completa. Sí, y en la actualidad pues trabajamos mucho sobre lo que son los geles rígidos, tanto de agarosa, que es el ejemplo que tenemos aquí, como de agar doblemente hervido y pulverizado, que es el sistema que Cremonesi ha puesto en pintura de caballete, que nosotros hemos modificado ligeramente incorporando una lámina de papel japonés para que dijéramos el film no esté directamente sobre la obra. Además, también hay que pensar que si tiene algún tipo de sensibilidad, aunque sea mínima, se protege la pieza con ciclométrico. Bien, aquí tenemos de un telón cómo se realizó la limpieza con este tipo de material. En ocasiones sí que es necesario lavar porque se considera que va a mejorar mucho la pieza y en casos como en este que era un problema porque teníamos lacas, pues se utiliza en este caso el ciclo de Decal. Así quedó la obra. Todo este tipo de piezas se han lavado en inmersión con detergentes neutros en disolución. En este caso sí que se podía manipular adecuadamente, con lo cual se realizó un lavado que ayudó muchísimo a su mejora. Y por último y rápidamente voy a pasar lo que es la cuestión de la consolidación mediante costura. En nuestra área normalmente siempre consolidamos mediante costura, no realizamos otro tipo de consolidaciones con adhesivos porque consideramos que cambia y destruye la pieza.
Entonces, lo que hay que hacer es simplemente elegir el tejido más adecuado, ver cómo hacemos la estratigrafía. Utilizamos materiales como el monofilamento, que tiene una gran resistencia, que hemos comprobado ya en algunas investigaciones, como la tesis de Natalia Arbues, en la cual se trabajó investigando con tules, con crepelina y otros tejidos para ver cuáles eran las prestaciones de cada uno. Elegido el tejido, se tinta con tintes adecuados, como son los tintes de lana set, y a partir de ahí ya se empiezan a incorporar los diferentes puntos, como la puntada de restauración. Se realizan los diferentes encapsulados si son necesarios, y a partir de ahí pues se trabaja en capas. No siempre es necesario utilizar encapsulados, ni no siempre es necesario realizar una intervención directa mediante costura o hacer injertos. Pero en ocasiones sí que mejora mucho la solidez, mejora mucho la apariencia, ¿vale? La solidez, la devolución de la forma y, en definitiva, aunque el momento estético debe ser el último en nuestro imaginario, sí que es verdad que es importante también. Bien, aquí ya tenemos cómo almacenar. Acabo en un segundo. Almacenar es importantísimo, hay que hacerlo siempre con materiales neutros. Olvidarse de las cargas alcalinas en el caso de los textiles porque puede alterar algunas cuestiones. Hay que pensar muy bien cómo se organizan en el caso de que haya decoraciones o formas específicas, porque si nosotros restauramos y después esto no se mantiene de forma adecuada, pues va a volver a haber otra vez enredos o deformaciones que creen graves problemáticas. Y muchas gracias por haberme invitado. Espero que no haber sido muy pesada, pero es mi tema y me encanta y quiero pues eso, que la gente entienda la necesidad de conservar el patrimonio textil y de tenerlo en la estima que debe ser.